investigando, así que espero que saquen provecho de esta oportunidad. Sí, me siento muy orgullosa de tenerla como hermana y de todo lo que ha hecho para poder tener un registro de los años tan duros que nos tocó vivir, ¿no? Y que esperemos que no tengamos que volver a hacerlo. ¿Okay? Que tener que volver a vivir lo mismo. No, please. Ya está. ¿Ya está? Ok. Ahí. ¿Y qué quisiera hacer? Sí, voy a cerrar mejor, ¿no? Much better. Ya está. A ver, Nerea, puedes comenzar. Ya, ¿cuál ha sido la experiencia relacionada con el terrorismo que más te ha impactado? Bueno, hoy precisamente es un día muy importante para mí. Hoy hace 30 años me tocó cubrir una matanza en un pueblo ayacuchano que se llama Ajomarca, y precisamente hoy se cumplen 30 años de esa experiencia que me marcó como periodista, ¿no? Como Lucien ha contado, yo empecé trabajando en la televisión local, en Canal 9, primero un programa que se llamó Documento y luego Uno más Uno. Trabajando ahí, me tocó por primera vez conocer Ayacucho y me mandaron a cubrir esta matanza. Yo tenía 21 años, estaba bien joven y no tenía ni idea de a dónde iba ni lo que iba a ver. Y como se imaginarán, llegar a un pueblito donde habían sido asesinadas cruelmente 60 personas, encontrar cara a cara a las personas sobrevivientes, sus testimonios. Nunca olvidaré la imagen de una señora a la que le temblaba la mandíbula de miedo cuando contaba lo que había pasado. Y bueno, eso me marcó muchísimo, ¿no? A partir de ese momento, mi visión de lo que yo quería hacer en periodismo cambió totalmente. O sea, yo hacía reportajes actuales en la ciudad y tal, ¿no? Pero eso como que me hizo interesarme mucho por el conflicto armado y después regresé muchas veces a Ayacucho, ¿no? A lo largo de todos estos años me he mantenido en contacto con los pobladores de Ajomarca. He tenido la oportunidad hace 3 años de regresar a este pueblo y de encontrarme que está prácticamente igual. Es un pueblo muy pobre donde no hay, por supuesto, internet ni luz y ellos se han quedado muy traumatizados, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo llegué ahí y ellos se enteraron que el único video que registró lo que a ellos les había pasado, me trataban como si fuera una autoridad muy importante, ¿no? Y eso te hace sentir que tu trabajo tiene mucho valor, ¿no? O sea, que la gente aprecie lo que hiciste hace 30 años, es muy importante, ¿no? Y bueno, a raíz de eso también me comprometí mucho con el tema, ¿no? O sea, mucha gente vivió de espaldas al conflicto armado porque como no nos tocaba directamente, no importaba lo que pasaba, porque no era una cosa que te tocaba directamente, ¿no? Cuando el conflicto empezó a llegar a la ciudad, cuando ya no teníamos luz, o cuando había atentados, o cuando mataban a gente ya en la ciudad, empezamos a preocuparnos. Y bueno, el punto clave de eso fue Tarata, ¿no? Que ahí sí ya como que todos nos dimos cuenta, ¿no? Ese asunto es serio y tenemos que ver qué hacemos con ese problema, ¿no? Yo creo que básicamente esa experiencia a mí me marcó para siempre, ¿no? Y me hizo estar muy interesada tanto en ese momento como hasta ahora, ¿no? En la época post-conflicto, ¿no? A mí me interesa muchísimo siempre estar leyendo todo lo que se publica y bueno, ya les voy a contar un poquito más de eso. ¿Qué más preguntas? ¿Cuál fue la situación más peligrosa en la que estuviste? Bueno, ha habido muchas situaciones peligrosas. O sea, ir a Ayacucho en sí en esa época era muy peligroso porque los periodistas no éramos bien vistos, justamente porque hablábamos de todas las cosas terribles que pasaban, ¿no? Los militares no nos querían y tampoco los terroristas de Sendero Luminoso. Nosotros éramos enemigos y si yo, por ejemplo, decía que trabajaba para un medio de prensa de los Estados Unidos, me podían llamar agente de la CIA y me mataban, como efectivamente pasó, ¿no? Mataron mucha gente. Y bueno, cada vez que iba a Ayacucho tenía mucho miedo. En ese entonces como que no era muy consciente del riesgo que corría, porque estaba muy joven, porque no tenía hijos.
y ahí pasé muchas situaciones de riesgo. Recuerdo en particular un viaje que hice por tierra hasta el Huallaga, hasta el Valle del Alto Huallaga, y encontrabas muertos en el camino, que tenían carteles que decían que mueran los soplones. Recuerdo haber tenido mucho miedo ahí, tanto como cuando circulaba por Ayacucho, ¿no? Que para poder pasar los cordones que ponían los militares teníamos que disfrazarnos o escondernos, porque ellos no querían que saliéramos de la ciudad a cubrir las cosas que pasaban fuera, ¿no? Y eso que he cubierto, digamos, conflictos armados también en Centroamérica, ¿no? Pero creo que la diferencia es que los guerrilleros centroamericanos eran amigables con los periodistas. Aquí no tenías aliados en ninguno de los dos lados, ni del lado de los militares ni del lado de los terroristas, ¿no? Siguiente. Tengo entendido que usted estuvo durante la Embajada de Japón. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la Embajada de Japón? Bueno, los periodistas de alguna forma fuimos rehenes también, ¿no? Nosotros no podíamos alejarnos de la zona mientras duró la toma de la embajada y era durísimo, ¿no? Porque si bien nosotros estábamos libres, había una presión muy fuerte de los medios nuestros para que informáramos cada pequeña cosa que ocurría, ¿no? Y bueno, por supuesto, ver el sufrimiento de los rehenes de cerca. Nosotros de alguna forma éramos los que también transmitíamos al mundo el sufrimiento de estos rehenes, las dificultades que tenía este rescate, el sinsentido de tomar rehenes, y fue bien duro, ¿no? Fueron días en que casi no dormíamos y digamos, si tomaba un día libre, yo vivía, afortunadamente no vivía tan lejos, ¿no? Pero estabas un poco con el sobresalto de en qué momento tenías que regresar corriendo o algo había pasado, ¿no? Fue una experiencia bien dolorosa y sobre todo el desenlace. Cuando empezaron las explosiones no sabíamos exactamente qué había pasado, quiénes podrían haber muerto, imaginábamos que iba a haber mucho más muertos. Fue la verdad que una operación absolutamente exitosa. Imagínense, solamente murió un rehén y murieron dos miembros del Comando Chavín de Huántar. Yo tuve la oportunidad años después de conversar por varias horas con los comandos Chavín de Huántar y eso me cambió mucho la visión de la guerra, ¿no? Porque de alguna forma los militares han sido muy herméticos, porque han sido muy atacados, también es cierto, pese a que muchos de ellos fueron grandes héroes que combatieron a Sendero. Como hubo una equivocación en la forma de combatir a Sendero inicialmente y se produjeron todas estas matanzas, los militares para un gran sector de la población eran también malos, ¿no? Porque desde el Estado mataban niños y gente inocente. Pero cuando conversé con los Chavín de Huántar entendí que teníamos que ampliar nuestra mente y que ellos verdaderamente eran héroes. Ellos firmaron cartas despidiéndose de sus familias, diciéndoles no sé si voy a regresar con vida, y entregan esta carta a mis hijos, ¿no? O sea, era gente que estaba dispuesta a morir por nosotros. Esos son verdaderos héroes, ¿no? Y bueno, con pena también ese episodio tuvo una parte que aún se está discutiendo y que ha llegado a tribunales internacionales, porque si bien los Chavín de Huántar entrenaron para salvar vidas, hubo un pequeño comando que no era parte de ellos, que entró y mató a 2 guerrilleros que habían sobrevivido. Entonces, el papel del Estado no es ejecutar ahí, sino los ha debido entregar y han debido ser juzgados y deberían estar en la cárcel de por vida, ¿no? Pero bueno, fue toda una complicación que tuvo esta operación, pero que a mí, eso pasa con el periodismo, ¿no? Que ya se vuelve casi un vicio querer ver los acontecimientos con tus propios ojos, no que te los cuenten, sino estar ahí, ¿no? Y eso me ha llevado a que nunca me ha interesado, por ejemplo, sentarme a conducir un noticiero o estar sentada, ¿no? O sea, a mí me gusta estar ahí hasta el día de hoy, verlo y tratar de entenderlo y poder comunicarlo de la mejor manera posible, ¿no? A ver. Si tuvieras que escribir una novela sobre tu vida como periodista durante el terrorismo, ¿cómo se llamaría y por qué?
Bueno, dentro de mis planes, cuando algún día deje mi visión, que siempre digo, este será el último año después de 25 años, sí, de hecho que pienso que el conflicto estaría en parte de mis posibles escritos, ¿no? Me gustaría mucho darle voz a aquellos que no han contado sus historias. Por ejemplo, yo hace tiempo que estoy persiguiendo a Telmo Hurtado, que es conocido como el carnicero de los Andes. Él fue uno de los militares que participó en la matanza de Ajomarca. Él estuvo muchos años escondido, después se escapó a Estados Unidos, lo extraditaron y ahora está en una cárcel de aquí. Cuando eso ocurrió, él tenía 23 años y lo mandaron a matar. Le dijeron, tú vas a ser un héroe y tienes que matar, y cuanto más gente mates, mejor. Y cuando sale a la luz esta matanza, dijeron, no, este es un hombre loco que se volvió loco y mató a toda esta gente, y eso no es verdad. O sea, él lo mandaron es como que a mí o a ustedes dentro de 2 años les digan, mira, tú vas a ser un héroe si vas y matas gente. Y él creyó en sus superiores y hizo eso. Y a mí no me parece justo que solamente él sea juzgado. En este momento el juicio está llegando a su momento final, y ahí yo creo que ese juicio va a ser muy emblemático, porque se va a entender que el conflicto armado fue muy complicado, que los militares no tenían los manuales correctos, que muchos cumplieron órdenes y cometieron graves delitos, pero que este fue un problema de todo el país, ¿no? Porque a esos militares también había presidentes que los mandaban a cumplir esto. Y también parte del problema fue que no entendimos cómo combatir este fenómeno terrible del terrorismo, ¿no? Que luego, años después, se fue aprendiendo y se entendió que lo más importante era el trabajo de inteligencia, y así se logró capturar a todo el Comité Central de Sendero Luminoso sin disparar una sola bala, y hasta hoy están ellos pagando sus penas en una cárcel, ¿no? Y mi humilde opinión es que mucho más se paga con una cadena perpetua que muerto, ¿no? O sea, aunque no se han arrepentido ni un solo minuto, y Abimael Guzmán no ha escrito una sola línea pidiendo disculpas por esta guerra espantosa que nos ha obligado a vivir, yo creo que tal vez en sus sueños, o tal vez en algunos momentos, algún remordimiento sentirá, ¿no? Así lo espero, así quisiera, ¿no? Pero yo prefiero verlo preso que muerto, ¿no? Pienso que estar en una cárcel de por vida debe ser un castigo bien fuerte. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, me gustaría escribir un libro sobre Ajomarca. Me gustaría poder entrevistar a este famoso carnicero de los Andes y que nos cuente su lado de la historia, que no lo hemos conocido tanto. Y sí, me gustaría escribir un libro sobre eso, ¿no? Dale, ya apoyo. Esa soy yo, Dionisio. ¿Cuál te pareció el grupo más peligroso y por qué? Bueno, de hecho, Sendero Luminoso, que me ha tocado, digamos, conversar con algunos miembros de esa organización, sobre todo en la cárcel, y aún ahora, ¿no? A veces tengo contacto con la gente del Movadef, que es este nuevo grupo que intenta formar una agrupación legal para participar en las elecciones, pero afortunadamente no se los han permitido. Y digo afortunadamente porque todo el mundo tiene derecho a cambiar y arrepentirse, pero ellos no lo han hecho, ¿no? Entonces me parece que no tienen derecho de participar en democracia si ni siquiera han tenido, por lo menos, la hidalguía de reconocer que han matado, o sea, que todas las muertes se originaron porque ellos decidieron iniciar este conflicto, ¿no? Para mí Sendero Luminoso, y no solo para mí, para la mayoría de estudiosos, es una de las agrupaciones terroristas más sanguinarias de América Latina, ¿no? Y sí, pues son ellos, ¿no? O sea, digamos, ahora podríamos compararlos con los grupos árabes, ¿no? Pero son historias totalmente diferentes, ¿no? No podemos compararlas. Pero sí, en América Latina creo que no ha habido otra agrupación tan sangrienta. En Colombia, digamos, las FARC también han cometido secuestros masivos por años y también han sido terribles, ¿no? Pero como organización creo que Sendero Luminoso es la más letal y la más cruel, ¿no? O sea, no sé si han tenido oportunidad, hay muchos textos para leer al respecto.
Hay uno en particular que me gusta mucho a mí, de un señor que vivió en una de estas comunidades y que ha dibujado las masacres que cometía Sendero Luminoso, y es muy bueno. Se llama Chungui el libro, y el autor se llama Edilberto Jiménez. Siguiente. ¿De qué manera impactó Tarata a los ciudadanos limeños? Uy, Tarata fue muy importante. Tarata fue muy importante porque hasta ese momento quienes vivíamos en la ciudad no habíamos volteado a mirar el conflicto armado con la verdadera dimensión que tenía, ¿no? Y pues yo creo que ese evento nos hizo reaccionar a todos los que en ese momento vivíamos en la ciudad y darnos cuenta que teníamos que realmente todos juntos buscar una solución para terminar con ese conflicto, ¿no? Y creo que ese fue un reto. Creo que a partir de ese momento gobernantes, políticos, policías, militares, incluso civiles y analistas que no escribían tanto sobre el conflicto nos hizo reaccionar, ¿no? Que estábamos en serio riesgo de que ese se volviera un estado inviable, ¿no? Y creo que ahí cambió, ¿no? La visión de la guerra. Ya nos tocó a nosotros, ¿no? Ya no era solamente la gente pobre que vivía muy lejos la que moría. Ahora ya nos tocó a nosotros entenderlo, ¿no? Gracias. Siguiente. ¿No? A ver. ¿Tienes preguntas? ¿Yo? ¿Sí? Sí, ¿nos puedes contar un poco sobre Maritza Garrido Leca y su rol en la captura de Abimael Guzmán? Uy, esa historia fue increíble. No sé si Lucía les habrá contado que nuestros padres eran amigos de los padres de Marisa. O sea que para nosotros era una historia muy cercana. Y además conocíamos a las bailarinas con las que ella había trabajado muchos años. Es más, la esposa de mi hermano, que también hace danza, había estado en esa academia y fue citada, cuando cayó la cúpula del Sendero Luminoso, fue citada a declarar junto con varias otras bailarinas, porque claro, la policía había estado filmando afuera de la casa de Abimael Guzmán durante semanas antes de caer, ¿no? A capturarlos. Y entonces todas estas chicas bailarinas entraban a lo que era la casa de Abimael Guzmán y eran consideradas como cómplices. Entonces fue increíble. Y en esos días yo era muy amiga y cercana al general Quetín Vidal, que era el jefe de la DIRCOTE, y tuve que hablar con él y explicarle, mire, yo conozco a esta bailarina, a esta otra bailarina y de acá, y ellas no tienen nada que ver, ellas han sido engañadas por Marisa Garrido Leca. Marisa Garrido Leca, yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando yo estaba en prisión y me impactó muchísimo porque en un momento le pregunté, le dije, ¿y no te has arrepentido de haber perdido tu vida, de no haber podido seguir tu carrera como bailarina? Y me dijo algo que nunca me olvido, me dijo, el arrepentimiento es el sentimiento más bajo. Y me impactó mucho porque yo imaginaba encontrar a una muchacha arrepentida de haberse metido en esta organización sangrienta y que estaba presa y que había destruido su vida y que, en fin, toda la carrera que pudo tener, porque era una gran maestra de baile. Además es una mujer muy bonita, y estaba ahí presa, y hasta el día de hoy está presa, ¿no? Y bueno, eso me demostró que varias cosas, pero lo más importante es que primero la gente de Sendero, incluso presa, se mantenía unida y mantenía su ideología, porque claro, si te vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel y te quiebras y se separan como organización adentro, pues pierden lo que ellos habían tenido, ¿no? Esa mística terrorista que los mantenía unidos y que los hacía pensar que en realidad ellos eran unos luchadores sociales y tal, ¿no? Cosa que no eran, por supuesto, estaban equivocadísimos. Pero también me demostró lo obtusos, lo cerrados, lo equivocados que estaban, ¿no? Y que era muy difícil pensar que cambien. Y hasta el día de hoy, ¿no?
es lo que les decía, ¿no? Es increíble que a pesar de todo lo que ha pasado y lo que vivió el país, ellos no hayan tenido una sola línea de arrepentimiento y de pedir perdón, ¿no? Tú me comentaste también que en esa entrevista ella se quebró cuando te dijo que no podía bailar, ¿no? Sí, ella se quebró, sí. Cuando le hablé de la danza, se quebró. Y también me gustaría volver a hablar con ella, ¿no? Pero he entendido después de discutir con algunos miembros de Sendero ahora, ¿no? Que no van a recapacitar, o sea, que es pedirle peras al olmo, o sea, que ellos se aferran a su ideología por algún motivo que nosotros no logramos entender, pero que tiene que ver con que si reconocen que fracasaron y que fueron una organización sanguinaria y cruel, como que toda la ideología que ellos le intentan dar a su movimiento y explicar que en verdad lo hicieron porque este es un país con muchas desigualdades y con mucha pobreza y que ellos estaban queriendo cambiar eso en el país, todo se vendría abajo, ¿no? O sea, si ellos reconocieran que se equivocaron y ellos pretenden, me imagino que en un futuro, pienso, ¿no? Porque con la presencia del Movadef, ellos quieren seguir de alguna forma su movimiento político, espero que con ideas distintas, y si no, pues tendrán que ir a la cárcel. Ellos pretenderían tener algún valor en la historia del Perú, ¿no? Pero eso va a ser muy difícil, creo, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que se siente a leer la historia de esos 20 años difícilmente pudiera seguirlo, pero el tema es pues que es tan importante hablar de estas cosas porque la memoria es frágil y si los muchachos que entran a las universidades caen en manos de gente como ellos y a veces pues ocurre, ¿no? Que pueden lavar cabezas y pueden lavar cerebros, por eso es importantísimo que se siga escribiendo y que se siga hablando de esto y que se siga, como en el caso de ustedes, en los colegios, en las universidades, conociendo esa etapa de la historia para que no vuelva a repetirse, ¿no? Gracias. ¿El terrorismo cómo afectó su educación? ¿Cómo afectó ¿Perdón? tu educación? ¿Cómo afectó tu educación? No entiendo la pregunta, perdón. ¿De qué manera el periodismo afectó tu educación? El terrorismo. Perdón. ¿De qué manera el terrorismo afectó tu educación? Bueno, a todos nos afectó, ¿no? O sea, para comenzar, hay que pensar que en esos años todos pensaban, o muchos pensábamos, en irnos del país. Fue una época de éxodo. El que podía se iba, o los padres que podían financiar los estudios de sus hijos se iban, o la gente de clase media se iba. O sea, gran parte del público que ve Univisión, por ejemplo, es de gente que se fue, ¿no? Y no solamente del Perú, sino por ejemplo, de Centroamérica, de Colombia, de los países que sufrían conflictos armados, la gente se fue. Mi educación en particular, no sé si la cambió, o sea, para mí eso fue un aprendizaje más bien, o sea, para mí el periodismo fue una gran escuela, porque yo entré a la Católica con la idea de estudiar literatura, pero el periodismo me atrapó y ya no me dejó, ¿no? O sea, ya para mí estar en un salón de clase resultaba aburrido, tengo que decirlo, porque imagínense, yo tenía 21 años y estaba viendo esas cosas y no había nada que me pareciera más interesante que poder conocer el país y entender qué estaba pasando. Y más bien para mí el periodismo y el cubrir el terrorismo pienso que me hizo más humana, que me hizo comprender un poco mejor mi país, me hizo preocuparme por otros. Yo le debo todo al periodismo y también estoy contenta que se haya cruzado por casualidad en mi vida la posibilidad de conocer esa etapa del Perú, ¿no? Gracias.
¿Piensa usted que el terrorismo puede regresar en el Perú con la misma magnitud que fue en esos años? No, yo creo que ese episodio, esa organización, ese momento, no se va a repetir por igual, ¿no? Mucha gente considera que el hecho de que siga habiendo muchas diferencias sociales, porque las hay, o sea, si tú vas, como les contaba, yo he vuelto a Comarca, ese pueblito, y está exactamente igual, ahí no ha llegado el desarrollo, no ha llegado el internet, no tienen ni agua ni desagüe, hay mucha pobreza. No creo que la gente olvidará esa etapa, o sea, cuando tú hablas con la gente que ha vivido ese periodo, ya no que Sendero sea capaz de engañarlos como los engañó en ese momento, porque la gente del Sendero les decía, nosotros venimos para que ya no haya hambre, y el hambre nunca se acabó, y la pobreza nunca se acabó, porque es que la violencia no va a acabar con el hambre. Lo que va a acabar con el hambre es que nuestro país siga surgiendo y que siga habiendo oportunidades de trabajo y que el Estado tenga ingresos para poder ir mejorando la calidad de la vida en cada uno de esos pequeños pueblos. Y bueno, a eso deberíamos aspirar todos, ¿no? Todos, a que nuestro país siga en un camino de desarrollo económico y social para que eso no vuelva a ocurrir. Pero yo no creo que se va a repetir un fenómeno como ese. Podremos tener, según mi opinión, movimientos regionales por temas concretos, como lo que hemos visto, ¿no? Problemas sociales por los temas mineros, según la zona, ¿no? Ahora, hace pocos días yo le envié un reportaje a mi hermana. Estuve nuevamente en el en el Valle del Río Purímac con los ayánicas, y la verdad que es bien doloroso, ¿no? Que siga habiendo estos grupos pequeños de sendero que hay todavía en esa zona, que están básicamente dedicados al narcotráfico, ¿no? Pero es increíble que 30 años después siga habiendo nativos ayánicas como esclavos en pleno siglo XXI, que son utilizados por estos senderistas como esclavos para comprar la tierra y para que, es terrible lo que les voy a decir, pero violan a las mujeres para que tengan hijos, y cuando tienen 13, 14 años ya se los llevan para entrenarlos para que sigan siendo guerrilleros. Son pequeños grupos, se calcula que no hay ya más de 70, 80 miembros de Sendero Luminoso, digamos, cuadros importantes, y otros 100, 150 seguidores por la fuerza, ¿no? Porque ellos tienen a mucha gente en sus filas con amenazas. No es mucho, pero tampoco es poco, ¿no? O sea, ver a estas mujeres y estos niños que fueron rescatados hace pocos días y pensar que eso sigue ocurriendo en nuestro país es muy doloroso, ¿no? Pero no creo que se vaya a repetir el fenómeno tal cual, ¿no? O sea, espero que no. Espero que no. Gracias. Luis, ¿cuál era su previsión del futuro durante el terrorismo? Perdón, no escuché bien. ¿Cuál era su previsión del futuro durante el terrorismo? Uy, muy pesimista. En ese momento pensaba que nunca iba a acabar. Sobre todo porque con pena se combatía muy mal, ¿no? O sea, era muy difícil estar del lado de los militares, quienes eran supuestamente quienes nos iban a salvar. Era muy difícil estar del lado de ellos porque veías que cometían crueldades atroces. Entonces, claro, ellos estaban ahí para defender la democracia, pero como los manuales que se usaron por parte del ejército en ese momento estaban equivocados porque fueron hechos para otra clase de conflictos, entonces era muy difícil. Tú sentías, Dios mío, o sea, los pobres campesinos están entre dos fuegos: los matan los senderistas, los matan los terroristas, y ¿quién los defiende a ellos, no? Y a veces uno tenía la sensación de que esto iba a durar toda la vida, ¿no? Y la verdad que fue francamente maravilloso cuando este grupo de policías que formaban el GEIN, el grupo de la DIRCOTE, que trabajó silenciosamente con ayuda de la embajada americana, ojo, eso se sabe poco, porque
en ese momento el Estado peruano estaba quebrado y la Embajada Americana financió ese grupo de policías que se sentaron a hacer el organigrama de Sendero Luminoso y que fueron recolectando la información y hicieron un verdadero trabajo de inteligencia muy interesante. Y entonces empezaron a ponerle caras y nombres a todos estos terroristas que usaban seudónimos y que no sabíamos quiénes eran. Entonces ellos fueron capturando información y fueron cayendo, por ejemplo, el video de Sorba el Griego, y empezaron a conocer quiénes eran los integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso. Y incluso cuando cayeron en la casa de Abimael, donde estaba Abimael Guzmán con la bailarina, no lo sabía mucha gente, lo sabían solo estos policías, no lo sabían ni Fujimori ni Montesinos en ese momento, a pesar de que ellos después han querido decir nosotros capturamos a Abimael. No fue tan cierto, ¿no? Esa es una parte de la historia confusa, porque como se imaginarán, todo el mundo quiere sacar pecho y decir yo capturé a Abimael Guzmán, pero la verdad es que fueron unos policías súper valientes, con poquísimos recursos, se disfrazaban, tenían unos autos que se malograban, se pasaban días y noches ahí pasando hambre, y al final esos hombres con poquísimos recursos, pero con mucha convicción y con, por supuesto con asesoría también como les contaba, de la Embajada Americana, de gente que sabía la importancia del trabajo de inteligencia, se logró, o sea, cuando capturaron el Comité Central, ahí recién tuvimos la sensación de sí se podía, ¿no? Sí se podía combatir a esta gente que la verdad que hacían un trabajo clandestino bastante difícil de combatir, ¿no? Y bueno, en ese momento ya recuperamos la fe, ¿no? Porque ahí ya fueron cayendo uno tras otro y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que quedan ya bien pocos líderes de esa época, ¿no? Hace poco hablaba con el jefe de la Dirección contra el Terrorismo y me decía, bueno, nos faltan dos importantes. Después de son más doctores que no tienen una formación política y que difícilmente van a, digamos, poder hacer nada, ¿no? Ahora lo que hay es mercenarios que viven de proteger al narcotráfico, ¿no? Gracias. Ya respondieron las mías. ¿Crees que la forma de erradicar el terrorismo fue la más adecuada? Bueno, estado medio contestado, ¿no? Sí, creo que ya lo contesté, ¿no? O sea, no podemos culpar al Estado peruano por haberse equivocado, o sea, nadie tenía la receta para acabar con esta organización que era muy particular y sí, se cometieron muchos errores. Creo que falta dar ese paso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina y en Chile, los militares sí han pedido perdón por los casos de violaciones a los derechos que se cometieron en esa época. Es un tema muy polémico, ustedes van a encontrar muchas opiniones al respecto. Yo trato de ser muy cuidadosa cuando doy mi punto de vista respecto de eso. He hablado con muchísimos militares, incluso hablé con un militar que estuvo involucrado, con varios que estuvieron involucrados en esa matanza que, como les cuento, es un tema que a mí me importa mucho. Y en algún momento, digamos, uno de ellos me dijo, sí, nos equivocamos, pudimos hacer las cosas mejor, cometimos errores, pero es muy difícil para los militares reconocer eso y además ellos sienten que los han atacado mucho durante muchos años y sienten que es injusto y en verdad es injusto, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que yo creo que tenemos que entender. El Estado no puede usar los mismos métodos que los terroristas. Eso es lo que nos diferencia de los terroristas. El Estado tiene unas normas y unas leyes internacionales en todas partes. Entonces, si el Estado transgrede esas normas, es cuando se crean estas situaciones tan penosas, ¿no? Yo particularmente creo que es mucho mejor capturar a un terrorista y meterlo a la cárcel. Hay otros que piensan lo contrario, pero yo creo que las normas internacionales, el derecho internacional es muy claro al respecto, ¿no? O sea, hay que cumplir con las normas de la guerra y si los terroristas las violan es problema de ellos, pero nosotros como Estado, como país, como gobernantes, como militares, y ahora tú hablas con los militares y lo primero, en el último viaje que hice a la selva, lo primero que te dice
el viceministro de Defensa me dice, nosotros acá respetamos los derechos humanos, o sea, ellos mismos han entendido la lección. Pero es difícil, estamos en la etapa post-conflicto, en la que estamos tratando aún de comprender, de entender y de reconocer que sí se cometieron errores, y es un proceso largo, o sea, imagínense, hasta el día de hoy se siguen haciendo películas sobre el nazismo, se siguen escribiendo libros, y es un proceso, ¿no? O sea, las guerras no se comprenden de un momento para otro, son procesos muy largos y dolorosos. Yo estuve en Camboya hace poco y el guía que nos paseó es una persona que, o sea, Camboya es un país que todavía se recupera de la guerra que vivió con el Khmer Rouge, que fue súper cruel también. Y como país, muchísimos años después, tú sientes que es un país que todavía se está recuperando de la guerra, ¿no? Yo creo que eso es cierto, ¿no? O sea, de un día para otro no se solucionan todos los problemas, ¿no? ¿Quién falta? Mi señor me respondió mi problema. ¿Qué piensas acerca del pensamiento Gonzalo? Ese fue el mismo suspiro que hice yo cuando leí la pregunta que te iba a hacer él. Bueno, mira, hay un señor portocarrero, su nombre no me acuerdo exactamente, que ha escrito un libro sobre Abimael Guzmán, que es muy interesante y que echa por los pisos el famoso pensamiento Gonzalo. No era ni muy genial ni muy valiente, porque en realidad él se la pasó metido en una casa de Lima, rodeado de mujeres y tomando whisky, etcétera, etcétera. Y era un hombre, digamos que cualquier discusión intelectual sobre su línea y sobre lo que él estaba haciendo, la solucionaba o matando a la persona que se le enfrentaba o apartándola de su círculo de influencia. Y yo no soy una experta en política y en movimientos de izquierda ni en maoísmo, no soy una experta, pero por lo que he leído, la verdad es que muchas grandes ideas que sustenten lo que hizo no hay. Yo creo que era un hombre muy narciso, un hombre muy cruel, un hombre deleznable, diría. La verdad que no le tengo ningún respeto a ese hombre que tanto daño nos ha ocasionado. Ahora me toca a mí. Me gustaría que me cuentes de tu experiencia de entrevistar a este señor que pasó por 3 agentes importantes dentro de la guerra del terrorismo, ¿no? Que pasó primero, fue capturado por la fila de Sendero, ¿no? De ahí fue salvado por los militares y de ahí entró dentro de la institución de la iglesia para luego salir y convertirse en un antropólogo. Sí, cuéntanos acerca de él. Encantada, me has dado la yema del gusto. Bueno, él se llama Lurgio Gavilán y su libro se llama Memorias de un soldado desconocido. Este es el libro, se los recomiendo muchísimo, les va a servir mucho si es que están estudiando el tema. Es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, de palabras sencillas y sin embargo muy valioso. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Lurgio. Su libro se va a convertir pronto en una película, el guión lo está escribiendo Mario Vargas Llosa, nada menos, y pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, hasta el día de hoy hay posiciones muy encontradas que hacen difícil que nos reconciliemos, que los militares y, en fin, los distintos actores de la guerra coincidan. Deben haber escuchado que hay mucha gente que piensa que la Comisión de la Verdad está incompleta y posiblemente esté incompleta porque los militares no quisieron ir a dar sus testimonios en muchos casos porque se sentían atacados y habría que de repente hacer una segunda etapa de la Comisión de la Verdad. Estoy totalmente de acuerdo. En este momento se está haciendo el lugar de la memoria y hay muchas dificultades para hacer un guión que represente a todos y que todos se sientan cómodos con él. Es muy complicado. ¿Y por qué me interesa este libro y por qué se los recomiendo? Porque Lurgio, a los
12 años, Sendero Luminoso se había llevado a su hermano mayor y él un día decidió ir a buscar a su hermano mayor y se encontró con una columna de Sendero Luminoso y le dijeron, sí, tu hermano está con nosotros, ven con nosotros. Y por supuesto lo metieron a sus filas y lo convirtieron en un niño terrorista. Y él cuenta en este libro cómo siendo un niño vio matar, tuvo que matar y cuenta las experiencias dentro de una columna de Sendero Luminoso tal cual, sin exagerar, sin mentir, o sea, él cuenta sus memorias de niño terrorista, imagínense. Y luego él estaba en Ayacucho y llega una columna del ejército, perdón, una patrulla del ejército y encuentra a este niño famélico, moribundo, lleno de pulgas y piojos y hambriento, y les da pena y en vez de matarlo lo llevan al cuartel militar en Huanta, que es una de las ciudades donde había un cuartel importante en Ayacucho. Que es en donde es parte del contexto del libro que están leyendo, el de la obra. Claro. Y entonces a este niñito lo bañan, lo cambian, le cortan el pelo, le ponen un uniforme militar y lo convierten en un niño soldado. Y el jefe militar le pregunta si sabe leer y escribir, y él no sabía ni leer ni escribir, no había ido a la escuela nunca, era analfabeto, y lo matricula en la escuela del pueblo. Y entonces el niño empieza a estudiar, y lo hacen bastante bien, y hace una pequeña carrera militar, y también desde el lado de los militares participa en el conflicto, y también cuenta que mató, que vio morir, y lo cuenta también de la misma forma. Entonces, es una persona que ha estado de los dos lados, conoce la realidad y dice, yo no tuve opción, a mí me tocó esto, me tocó ser un niño terrorista, me tocó ser un niño soldado. Y te habla de la muerte como algo tan tranquilo, pero lo hace con tal honestidad y sencillez que te hace entender, ¿no? O sea, cómo a veces te toca nacer en un lugar y no tienes otra opción, ¿no? Si naciste en un pueblito ayacuchano, tal vez no te quedó otra opción de estar de uno u otro lado. Y bueno, y su tercera experiencia fue cuando ya tenía que decidir si se quedaba en el ejército. A él le había gustado mucho estudiar y se encontró con unas monjitas que le dijeron, mira, si tú te metes al convento, ahí vas a poder seguir estudiando. Entonces le toca la puerta a un alto jefe de la iglesia, que ahora es muy polémico, el monseñor Cipriani, que lo trató un poco mal y le dijo, no, pero todos estaban en el cuartel y ahí llegaban prostitutas, no, ándate, regrésate a tu pueblo a rezar. Y él no se resignó y fue a buscar, a tocar la puerta a un convento franciscano y ahí lo recibieron. Y como lo primero que hacen los franciscanos cuando tú entras a un convento, te dicen, ya, escribe la historia de tu vida. Y él escribió todo lo que había vivido y eso... bueno, imagínense, fue niño soldado, terrorista y después monje franciscano. Imagínense, la historia de su vida es interesantísima, ¿no? Y ese primer testimonio le sirvió luego, porque él siguió estudiando, ingresó a la universidad en Huamanga, en Ayacucho, siguió estudiando y se convirtió en antropólogo y se encontró con un intelectual muy importante que lo ayudó a que ese libro se convirtiera en su tesis. Y luego se fue a estudiar a México y ahora está haciendo, después de haber hecho su licenciatura, está haciendo su doctorado. Y es un hombre, imagínense, que a los 13 años era analfabeto y sigue siendo una persona bastante humilde, pero es una persona encantadora, a la que yo he tenido el gusto de conocer. Y lo he entrevistado, he hecho un reportaje sobre él y creo que vale la pena mucho leer su libro. Y ha gustado mucho, tanto entre los militares como entre los civiles y toda la gente que estudia el fenómeno de la violencia, porque es muy honesto y porque no trata como bicho raro ni a los militares ni a los terroristas, sino que es como un relato muy humano, ¿no?, de la guerra. Y nos ayuda también a todos, a los civiles, a los que estudiamos o queremos entender este proceso, a no ser tan judgmental, ¿cómo se dice?, prejuiciosos, sino que tenemos que tratar de entender más que de enjuiciar, ¿no?
Fabi, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, me dijeron que, por ejemplo, el libro que nos has comentado, que increíblemente los tres, digamos, el terrorismo, donde él estuvo, ¿no? Después los militares y los sacerdotes como que llevaban el mismo sistema, que coinciden en un poco, ¿no? Sí, él repite mucho eso, ¿no? Cuando conversas con él y en el libro, ¿no? Él dice que todas eran organizaciones muy verticales, ¿no? O sea, los terroristas, pues, los tenían aterrorizados, tenías que cumplir órdenes y no te mataban. Y bueno, los militares, ya sabemos, se caracterizan precisamente por eso, pues, una institución vertical. Y los curas son iguales, o sea, tú vas y tienes que obedecer. Y bueno, a él eso nunca le gustó, ¿no? Entonces por eso no se quedó en ninguna de las instituciones. Él pudo tranquilamente hacer una carrera militar, pero no le gustó. A él le encantó estudiar. Y yo hablé con su maestro de escuela cuando hice el reportaje y la verdad es que, bueno, eso es una enseñanza muy valiosa, ¿no? Cómo la educación y el estudio te puede dar la libertad. Y él habla mucho de eso, ¿no? Que para él la educación fue su camino a la libertad. Y es fantástica su historia, ¿no? Realmente es única. Exacto. Nerea, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo se llama el libro? Se llama, acá se lo pongo, Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán. Sí. Acá hay una pregunta más, María Luisa. ¿No sientes algún tipo de intranquilidad o temor cuando entrevistas a personas como terroristas o personas que tuvieron un impacto negativo en el Perú durante los 80s? Uy, sí, olvídate, cuando yo hacía mis reportajes en esa época, muchos de los peruanos que vivían allá no me querían tanto, porque claro, cuando tú estás lejos y te has ido por un motivo como ese tan duro, la guerra, y porque el país económicamente estaba muy mal, es horrible estar lejos y escuchar historias feas de tu país. Y eso le pasa a todos los periodistas, ¿no? O sea, estamos sometidos un poco o sea, o nos quieren o nos odian, o a veces nos quieren y a veces no nos quieren, pero bueno, no, digamos, nuestro trabajo no es que nos quieran, sino contar lo que está pasando, ¿no? Felizmente, digamos, la prensa americana es bastante rigurosa, que uno siempre tiene que poner los dos lados, y creo humildemente que he tratado siempre de ser lo más objetiva posible. Tal vez he cometido errores en algún momento. Sí he tenido, digamos, momentos bien difíciles. Justamente hace poco cuando trajeron de vuelta a Telmo Hurtado, a este famoso carnicero de los Andes, un hombre que había matado gente y tal, yo logré entrar a la cárcel a conocerlo y para intentar convencerlo que me dé una entrevista y que me cuente su historia. Y cuando estaba sentada al lado de él en su celda, me temblaban las piernas, ¿no? Pensaba, Dios mío, o sea, yo tantos años he querido hablar con este hombre y le he querido preguntar cómo fue posible que matara a mujeres, a niños, y estaba sentada frente a él y me temblaban las piernas, ¿no? Y bueno, él tiene su lado de la historia y él tiene muchas cosas que contar, pero sí me resultó muy difícil estar cara a cara con una persona que yo sabía que había matado gente, ¿no? Es duro. También cuando estoy con gente de sendero, o sea, es como, hay que ir con mucho cuidado y con mucho tino, porque tampoco no quieres, digamos, pelearte con ellos, porque lo que quieres es obtener la información que ellos te pueden dar para intentar entender qué tenían en la cabeza estos hombres, ¿no? Como cualquier guerra, ¿no? O sea, es terrible pensar que uno tiene el derecho de matar a otro, ¿no? Y bueno, sí, pues es un big question mark que tenemos que tratar de resolver leyendo y tratando de comprender las guerras con pena. No se han acabado las guerras en el mundo, ¿no? Las vemos ahora en vivo y en directo. Antes yo me internaba ahí en Ayacucho y regresaba 2 semanas más tarde con mi cassette. Ahora las vemos en vivo y en directo por CNN, ¿no? Los bombardeos. Y sí, pues las guerras son terribles y las guerras marcan. Y sí, de hecho que han determinado muchas cosas en mi vida, sí. Tal vez he tenido momentos en que me ha afectado mucho, sí he pasado cosas difíciles, pero si tuviera que volver a hacerlo otra vez, lo haría de nuevo. Me acuerdo que en algún momento dijiste que estuviste en un fuego cruzado entre los terroristas y los militares en San Marcos.
acá en Lima. Ah, sí, una vez me explotó una dinamita al lado y a un amigo le destrozaron el brazo. Sí, también en San Marcos cuando se agarraban y corrían, o sea, sí me han pasado balas por aquí y por allá. Alguna fuerza allá arriba creo que me protegió. En Venezuela también le he pasado mal. Aquí tenemos un alumno venezolano. Sí. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, María Luisa. Creo que tu testimonio les va a ayudar. Bravo. ¿Qué te va a llegar tu lata de té? Ya, oye, nada, cuando escriban o me gustaría ver el resultado final, ¿no? Van a hacer sus presentaciones, te voy a dar las fechas por si puedes y si no te presento sus PowerPoints. Uno de los proyectos que tienen que hacer es también entrevistar a gente que se ha visto afectada de alguna u otra manera por el terrorismo. Van a estudiar distintos aspectos, algunos de los que hemos mencionado, pero además el tener ese registro, ¿no? De entrevistar a alguien que se haya visto afectado de manera directa por el terrorismo. Eso hay mucho. Bueno, mucha suerte. Bravo, gracias. Gracias. Y cualquier ¿no? ¿Me parezco o no me parezco? Sí, se parece. Chao, Felita. Chao. Gracias. Bueno, ella es mi hermana. Ahora le decía antes de hablar con ella que estaba orgullosa de ella y me decía, ¿de verdad? Y yo le digo, pero claro. Es mi hermana, ella dice que es menor, pero es mayor. No se lo digan, por favor, se lo ven de nuevo. Pero es muy interesante, porque ella siempre es la que viene a la casa y te dice, mira, ha pasado esto, fíjate qué cosa es lo que he entrevistado, ¿no? Yo alguna de estas cosas yo les había comentado, ¿no es cierto? Esa imagen que tienes de esta señora que temblaba, eso les había comentado, ¿no es cierto? O el hecho que hubiese entrevistado a Marisa de Río Leca, y les había dicho cómo es que esa mentalidad que tiene, esa manera que le lavaron el cerebro es lo único que le permite seguir ahí, ¿no es cierto? Si ella no le hubiesen lavado el cerebro, se vendría abajo. Y eso es lo que dijo, ¿no es cierto? Todos esos terroristas no se arrepienten y es como cualquier grupo extremista, ¿no? Y son estrategias que se han utilizado por muchos grupos que son extremos, ¿no? Los nazis también tenían esta juventud nazista y se los llevaban a los campamentos y les lavaban el cerebro, ¿no? Los mismos mecanismos de cualquier pensamiento extremo, ¿no? Y una pregunta, ¿esos lavados de cerebro lo hacían violentamente o una forma como... Es como, lo que pasa es que ustedes, o sea, los jóvenes son mentes frescas, ¿no? Si te dicen que te van a solucionar el problema de